Muy bien, acá estamos ya terminando, nos queda la última, la última recta, no, la recta final, el último tramo de Buenas Ideas. Y estamos con Romina Gianfelici, ella es coordinadora del área de talleres de la Biblioteca Vigil, un lugar emblemático en la ciudad. Para muchas de las generaciones más jóvenes por ahí hay un desconocimiento de lo que es y de lo que fue la Biblioteca Vigil. Por eso está bueno, nosotros ya hemos charlado hace varios años, en varias oportunidades, no me voy a acordar ahora el nombre, bueno, es una persona mayor que estuvo con nosotros, que es ahí de la Augusto Duri, ¿puede ser? No, me parece que no. Bueno, después por ahí sí me acuerdo, contándonos acerca del trabajo. Bienvenida a Buenas Ideas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hablar de Vigil, contar del trabajo que se hace allí, siempre para mí es un motivo de alegría. Creo que todas las bibliotecas populares en general son buenas ideas y de esas ideas de las que nadie podría tener objeciones. Totalmente. Son espacios hoy, con la difusión de internet y tal vez no sea un lugar donde uno vaya a consultar bibliografía, que en los años 70 sí. Si uno necesitaba un manual de, no sé, de ingeniería o cuestiones técnicas para resolver en el hogar, eso estaba en libros o publicaciones que eran impresas. Hoy todo lo tenemos a la mano en el teléfono y eso es una herramienta que está muy bien. Pero las bibliotecas populares siguen existiendo, no solo como lugares donde se puede consultar bibliografía, sino sobre todo creo que se han convertido en espacios de encuentro. De encuentro, que tan necesarios son, sobre todo, porque si bien tenemos la ventaja de acceder a un archivo, a un documento a través de una computadora o un celular, lo que por ahí se pierde es precisamente el encuentro que hace a la comunidad. Es que aprender, por ejemplo, es algo que solo también se puede hacer colectivamente, con otros. No solo si nos ponemos a investigar, difícilmente resolvamos aquellas cuestiones que sean complejas. La complejidad siempre todavía requiere de otros que nos acompañen, que nos ayuden, que nos enseñen. Y bueno, y las bibliotecas populares son espacios para eso. Yo soy de la época, mientras vos hablabas me acordaba, ¿no? Yo soy de la época donde a la tarde, en la secundaria, en la etapa de la secundaria, en la primaria también, en la primaria iba mucho en el recreo, pero en la secundaria a la tarde nos juntábamos en la biblioteca, los grupos de estudio, o uno iba individualmente a hacer la tarea o hacer alguna investigación buscando el manual, el libro de historia, de geografía, o sea, íbamos, ¿no? Y hablábamos, éramos muy compinches, aquellos que éramos más asiduos, muy compinches con la bibliotecaria, y entonces María del Carmen, me acuerdo el nombre, María del Carmen, yo le decía, mira, estoy buscando, bueno, fíjate, busca este libro, aquello. Es increíble igual. Y me encantaba. Es increíble. Aparte me encantaba, y me encantaba estar sentado y tener varios libros abiertos, era no sé. ¿Leías algo después, no? Sí, yo he leído mucho más antes que ahora. Yo extraño esa, yo también, primario más que secundario, teníamos los manuales y teníamos la biblioteca, ibas a investigar, como que, obviamente hoy pones en Google y encontrás todo, pero yo extraño esa época de ir y abrirse 3 manuales, una enciclopedia, buscar por el orden alfabético. Casi todas las escuelas públicas tienen bibliotecas y suelen ser espacios no del todo aprovechados. Hay, digamos, la carrera de bibliotecología está como muy orientada a la cuestión del orden y el archivar, y poco al de promocionar lecturas. Y igual, obvio que habrá excepciones, pero suelen ser en las escuelas particularmente como espacios desaprovechados. A ver, invito a niñas, niños, niñes y adolescentes también, o adultos que estén en esos espacios a ir a sacar libros, a pedir libros, a pedir que se los abran a esos espacios, porque están allí para ser usados. Y son lugares que solo cobran sentido en la medida en que las personas estamos ahí, hacemos uso de eso, si no... No, y además, porque si bien antes hablábamos de las ventajas, esto que tienen los dispositivos móviles y demás,
no vas a comparar leer desde un No. aparato, o sea, hacer una, o hasta un Nada libro que ver. digital, inclusive, que está muy piola, Sí. porque la tinta digital y demás, bueno, tiene una cuestión con la vista que no es tan nociva, pero es distinto el papel. El papel, el buscar, es otra. Bueno, pero la biblioteca Vigil, aparte de ser una biblioteca, tiene todo un entramado y una historia cultural, social y hasta política, que realmente también está bueno destacarla, ¿no? Sí, bueno, la historia de Vigil es larga y compleja de contar, pero nace como parte de la iniciativa de gente del barrio de Villa Manuelita, que primero empiezan a reunirse en la vecinal, a planificar y a programar actividades culturales, charlas, festejos del Día del Niño, así, y de jóvenes, muy jóvenes, todos menores de 30, me atrevo a decir, pero con muchas inquietudes, con mucho empuje, con muchas buenas ideas, con audacia también, que encontraron que la vecinal les empieza a quedar chica y entonces fundan la Biblioteca Vigil. La Biblioteca Vigil y su forma de financiamiento, que es esa rifa, que quienes tengan alrededor de, no sé, 50 años seguro recuerdan. Era una rifa que se vendía en todo el país, que sorteaba autos, departamentos, electrodomésticos, libros también, que llegó a filmar publicidades en Buenos Aires, que tenía, creo que Porcel participó de alguna de ellas. Las he visto ahora últimamente. Y que tenía una dimensión que en algún momento llegó a significar $3 millones mensuales de ingresos para Vigil. Ah, increíble. Esa es una suma impresionante, totalmente autogestionada, y que permitió que Vigil, además de biblioteca, sea escuela primaria, secundaria, jardín de infantes, jardín maternal. La Vigil fue uno de los espacios pioneros en esto de tener guardería para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, tus niñas estaban ahí, en el mismo lugar donde uno trabajaba, pero cuidados, entretenidos, acompañados. Y sí, eso era un modelo de educación además súper vanguardista que pensaba íntegramente la educación. Entonces los espacios artísticos tenían también muchísima fuerza, no solo la matemática, la lengua, las materias curriculares clásicas, que también son importantes, sino también el resto de las disciplinas artísticas estaban allí muy presentes. Era una escuela de doble turno, también en eso eran muy avanzados. Eran privadas, pero gratuitas también, eso es importante. Y son iniciativas que se afianzan a partir de responder las necesidades de vecinas y vecinos. Así que, bueno, la escuela Vigil es un modelo al que hay que volver a revisar todo el tiempo, porque hay allí buenísimas ideas para pensar la educación hoy. Había, no sé, además de, por ejemplo, de esta cuestión de la doble escolaridad, estaba pensado el mobiliario. De hecho, hoy todavía hay algunos de los pupitres que se usaban que ya tenían esta idea de trabajo en grupo. Entonces los pupitres se encastraban de forma que uno pudiera trabajar en ronda. Qué bueno. Qué bueno eso. Fíjate vos, qué innovador. ¿Y estamos hablando de qué año? Y de años 70. O sea, en ese momento rompía con toda la ideología de la escuela, viste, muy uno atrás de otro. Totalmente, sí, por eso era una forma de pensar la educación atravesada por las ideas de educación popular. Claro que bueno, que era bastante diferente de lo que hoy nos imaginamos como escuela. Pero además de estas escuelas, Vigil era un proyecto de sala teatral que se terminó de construir luego. La Universidad Popular, que era un lugar de educación, sobre todo de artes, música de distintos instrumentos, teatro, títeres, era unos talleres
de carpintería, de herrería, que producían, por ejemplo, el mobiliario para el funcionamiento de la biblioteca y las escuelas, pero que también eran fuentes de ingresos porque se comercializaban a terceros. Era un proyecto editorial que cada libro que se publicaba tenía una tirada de al menos 2.000 ejemplares. Hoy que el proyecto editorial se retomó desde el 2015 y con mucho esfuerzo, todo el mundo editorial hoy es complejísimo, sí. El oligopolio de los productores de papel hace que el precio del papel haya aumentado incluso por sobre la inflación, el promedio de inflación que todos conocemos, y sobrevivir con proyectos editoriales es muy arduo. Y hoy, digamos, una pequeña editorial no saca por tirada más de 200, 500 ejemplares. Claro. Entonces la escala, digamos, de trabajo es como también muy diferente, pero son cosas que, por eso es tan importante este programa de recorridos guiados. Contanos eso. Claro, porque hablaste de la historia un poco, de lo que es la biblioteca, Vigil, lo que fue, lo que es, y lo que también esperemos que siga siendo, ¿no? Porque hay toda una problemática. Estamos lejos, pero ahí como meta o como ejercicio de orientación sigue vigente, claro. Cuando uno hace el recorrido guiado encuentra que hay toda una forma diferente de la que estamos acostumbrados de hacer las cosas, de manera colaborativa, de manera colectiva, de gestión autónoma, que podría volver a ser posible en muchos sentidos, como en aquel momento, y que la hemos perdido, porque si algo de verdad tiene consecuencias en nuestra historia del terrorismo de Estado, tiene que ver con eso, con haber perdido nosotros la posibilidad de volver a pensar en esa escala de construcción, en esas formas de trabajo colectivo que hacían cosas maravillosas, y que estamos todo el tiempo como pensando en esto como sobrevivo, y el individualismo exacerbado y la meritocracia, todas ideas que hay que discutir, porque hay otras formas de hacer las cosas. Y bueno, y mirar la historia es un modo de enterarse de cómo podemos volver a hacerlas. Claro. La historia tal como la entendemos quienes trabajamos en Vigil, no solo es un ejercicio de pensar en números y años y datos. La historia se construye y la memoria se construyen si nos afecta, si nos conmueve, si hay algo de nuestra afectividad que se implica en ese pasado para poder recordar. No hay memoria si no hay afecto. Y los recorridos guiados tienen mucho de eso, de información, de datos, de precisión, porque las personas que los coordinan son gente preparada en historia, claramente. Claro, porque le decimos a la gente que nos está escuchando que en la Vigil, además de esta rica historia, fue un centro clandestino, ¿no? No está del todo comprobado. Ajá, ¿sí? Los sitios de memoria contra el terrorismo de Estado son, la mayoría, centros de detención clandestina, pero también son sitios donde ocurrió algo significativo para la historia y para pensar el terrorismo de Estado. Ah, bien. Vigil fue intervenida en 1977 por la dictadura militar, y muchos de sus dirigentes fueron presos y torturados y desaparecidos por un tiempo, justamente porque se trataba de desarticular un proceso de construcción popular y colectivo que había que desarticular. Pero no está corroborado. Bien. Hay, digamos, algunos testimonios de personas que suponen que estuvieron momentáneamente detenidos en Vigil, ya con la dictadura interviniendo el edificio, pero no está corroborado. Y el recorrido, entonces, ¿de qué se trata? Porque le contamos a la gente también que es el próximo
Sábado 16 de septiembre. Ahí está. Recorridos guiados, abiertos y gratuitos para la comunidad, hay uno por mes. Bien. A esos recorridos guiados solo hay que saber la fecha y el horario, que suele ser un sábado a las 10 de la mañana. No hay que inscribirse previamente, solo hay que ir a la biblioteca por Alem 3078. Allí está la parte de préstamo de los libros. ¿Sí? Empieza siempre el recorrido allí, se reúnen allí las personas que quieren hacerlo y el recorrido es un recorrido que es por el edificio, que permite recorrer y visitar espacios que suelen estar cerrados porque hay sótanos, hay que están mal iluminados. Cuando se recupera la titularidad de esos edificios, los edificios estaban en malísimas condiciones. De hecho, Vigil el edificio de Gaboto 450 está sobre napas de agua muy superficiales y se inunda. Durante la intervención y buena parte de la gestión democrática de los primeros años de la democracia, se inundaron 2 niveles de subsuelo que hubo que restaurar. Se hizo mucho, pero todavía falta mucho también. Entonces ahí en ese recorrido guiado, cuidadosamente y en orden, se pueden visitar espacios que suelen estar cerrados habitualmente. Lo que es interesante de la Vigil, me acuerdo que nos contaban hace varios años, fue aparte del observatorio municipal, en su terraza había un telescopio que fue también desguazado, vendido, robado, los lentes. Una lente que era algo carísimo, que se importó de Alemania, algo súper específico. Aparte de tener un observatorio astronómico en una escuela. Sí. Aparte, yo viví a pocas cuadras, ahora ya no, pero vivía a pocas cuadras, y desde mi casa se ve la parte de arriba donde estaba la cúpula con... Bueno, sí, no me acuerdo quién, pero hay alguien que dice esto de que los habitantes del barrio de Tablada, que es donde está la biblioteca, desde la instalación del observatorio tienen, mirar el cielo para la gente del barrio es una cosa diferente a la que puede ser para cualquiera que no haya nunca estado en un observatorio. Claro, sí. Pero sí, una experiencia rarísima, extrañísima y muy singular allí en el barrio de Tablada y para uso de las escuelas. Igual que, por ejemplo, había, instrumentos musicales en la Universidad Popular, y de los testimonios también dice que todos los datos precisos, por favor, vayan al recorrido, pero cierta autoridad militar, a partir de la intervención de Vigil, dice, bueno, si ahora los negritos quieren estudiar música, que paguen. Tremendo. Romina, se nos acabó el tiempo, pero qué interesante seguir conociendo a aquellos que hemos ido del barrio y lo conocemos un poco más. Aparte sabemos, allí está la escuela de cine, la escuela de teatro, hay una sala de teatro donde hermosa. Hay teatro en la actualidad, digamos. Bueno, porque hoy Vigil no es aquella Vigil, pero hoy Vigil tiene más de 40 talleres desde danzas, música, gimnasia, yoga, literatura, funcionando para todas las edades. Es este programa de recorridos guiados que está el abierto y gratuito, que es del sábado 16, pero también hay un programa de recorridos guiados para instituciones, escuelas, que necesita cierta programación y tienen que dirigirse a la página de Vigil, que es bibliotecavigil.org.ar. Ahí hay un formulario donde van a poder encontrar las fechas habilitadas para esos recorridos e inscribirse para poder programar visitas grupales. Esas no están abiertas a la comunidad, ¿sí? Esa necesita inscripción previa. Después es esto, ¿Son más específicas esas o no? No, es lo mismo. A ver, el recorrido guiado lleva 2 horas, porque se van a enterar ahí de la historia de Vigil con mucho... Es muy grande también. Es un edificio enorme, sí, y además van a entender esto como mucho de la historia de Rosario y del país también, y de lo realmente terrible que fue ser víctimas de
de la dictadura para Terrorismo todos todavía hoy. Sí, Romy, tenemos que cerrar el programa, pero decía también, y lo dejo como una apostilla para algún tema posterior, hoy estuvimos hablando en nuestro micro de educación, a veces la falta de inversión en educación. Y también la inversión en educación tiene que ver con sostener ciertas cuestiones, y sé que la Vigil está ahí con un tema, con el ministerio, con el gobierno, que no se paga lo que hay que pagar, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Qué interesante sería que los gobiernos provinciales, nacionales, que inviertan y le den a la educación y a los establecimientos educativos lo que deben darle. Un tema para charlar luego. Dale. Sí, seguro. Romy, gracias. Gracias a ustedes. Chicos, gracias, Miguel. No, gracias a vos. Gracias, Flor. Gracias a ustedes. Gracias, Leo. Gracias, JP. Gracias a todos. Nos estamos yendo. Ahora viene Esa te la debo, el programa de que nos sigue, qué bueno, que se queda con toda la gran audiencia que dejamos nosotros. Nosotros, Dios mediante, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para volver a hacer este magazine solidario y social Buenas Ideas. Chau. In ecstasy, so don't stop.